Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia hoy jueves 8 de febrero del año 2024. Le damos gracias, gracias, gracias a Dios, como siempre, por permitirnos tener este tiempo. Un tiempo en el cual le agradecemos a Dios porque nos permite hacer un alto y reflexionar sobre su palabra. El Señor nos exhorta para que vayamos y lo conozcamos. El Señor, Dios, desea que nosotros le conozcamos y que en la medida que le conozcamos, nosotros podemos entender quién es Dios verdaderamente para nosotros, qué representa. No solo como una palabra efímera o retórica, que simplemente es algo que es común a toda la humanidad cuando hablan de Dios, pero que a veces no queda como algo definido, queda a veces como algo ambiguo, algo dependiente de las culturas o dependiendo del país donde nos encontremos. Y en un momento determinado pareciera que hablamos de muchos dioses. Déjame decirle que solamente hay un Dios. Para nosotros los latinos, crecemos culturalmente escuchando hablar de Dios, escuchando hablar de la palabra de Dios, escuchando hablar de Cristo, aunque ciertamente en el proceso también, en no pocas ocasiones, este proceso y esta enseñanza es distorsionada por aspectos religiosos. En la palabra de Dios, el salmista, uno de los salmos escritos por el rey David, David se queda contemplando el universo, se queda contemplando las estrellas, la luna, se queda maravillado con todas las cosas que puede ver en la naturaleza. Y en ese momento tiene un gran impacto sobre su vida, que ninguna duda tengo que fue marcada por el Espíritu de Dios que le trajo una revelación y un entendimiento. La mayor parte de las veces, así es como Dios tiene que manifestarse a nuestras vidas, causando un impacto, trayendo un entendimiento de algo que ni siquiera considerábamos comprender o entender, y de repente se da un entendimiento sobre las cosas. Y aquí está este hombre, el rey David, contemplando la naturaleza, contemplando el cielo, y en un momento determinado, él dice, ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Quiénes somos nosotros para saber que hay un Dios que nos ama? Para saber que hay un Dios que se compadece por nosotros. ¿Quién es el hombre para comprender que ese Dios quiere que nos acerquemos a Él confiadamente, como dice su palabra, y ser instruidos por Él mismo? ¿Quién es ese Dios que pelea nuestras batallas en el día a día? ¿Quién es ese Dios que nos anima, que nos exhorta, que nos sostiene, que nos sana de nuestras dolencias y de nuestras enfermedades? ¿Quién es ese Dios? Ciertamente, David había crecido en un pueblo que había aprendido y había escuchado hablar de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente, de un Dios omnisciente, de un Dios omnipresente. Y ese Dios, el día de hoy, se muestra exactamente de la misma manera. Quiere que le conozcamos y de ninguna manera Él desea que nosotros nos extraviemos en la vanidad y en la ignorancia de nuestras reflexiones y de nuestros pensamientos. Nosotros aquí estamos hablando de esto, pero
En el mundo en general, esto no ocurre así. Hay un gran trabajo por hacer. Hay un gran trabajo para aquellos que han comprendido o que un destello de luz ha venido sobre sus vidas para comprender que hay un Dios por sobre todas las cosas y que se ha manifestado de manera específica a la vida de algunos y se ha manifestado no para regocijo o para soberbia de esa persona, sino para que lo transmita y les diga a los demás y les hable a los demás sobre este Dios, un Dios que no está lejano, porque quizás podemos pensar, bueno, Dios sí, Dios está en el cielo y yo vivo aquí en la tierra con mis problemas y a veces siento que nadie me entiende, nadie me escucha, nadie me comprende, nadie me socorre. Ese es el punto en el que cuando el hombre se siente así, puede mirar hacia los cielos, puede levantar sus ojos y puede clamar a Dios. Y en ese momento Dios nos puede sorprender de múltiples maneras. Muchos de nosotros crecemos y nos desarrollamos culturalmente hablando con muchos conceptos. Para mí no fue la excepción. Y tenía conceptos en algún momento de que el hombre, al terminar su ciclo en este mundo, simplemente sufría un proceso de transformación, se convertía en energía y esta energía pasaba a formar parte de la energía del universo. Y pensábamos que Dios es energía. Pero déjeme decirle que es equivocado. Dios es una persona, no es una energía. La palabra también dice que Dios es espíritu y es verdad. Cuando contemplamos las cosas, nuestra reflexión debiera ir más allá para comprender lo maravilloso y extraordinario de cada una de las cosas que nosotros podemos analizar. Cuando contemplamos el cielo, las estrellas, cuando sabemos que el sol tiene una manera regular, un lugar por donde salir y un lugar por donde ocultarse, que la luna tiene un ciclo de 28 días y el sol tiene un ciclo de 365 días para nosotros, que hay 4 estaciones y que las estaciones nunca cambian, que la vida tiene un proceso, que aunque nosotros no podemos dimensionarla del todo, ese proceso se repite una y otra vez. Y podríamos pensar que simplemente así sigue ese proceso, pero al final llegaríamos al mismo punto, preguntarnos la razón de todas las cosas. David se pregunta, ¿quién es el hombre? No pregunta quiénes son los animales o quién es la naturaleza. ¿Quién es el hombre para que tú, oh Dios, tengas memoria de nosotros? Seguramente, y no lo dice la Escritura, yo puedo pensarlo y tendría derecho a opinar. Seguramente David cayó de rodillas ante la majestad de ese Dios, ante la majestad de ese Dios, haciéndole saber a David y haciéndonos saber a nosotros que nos ama. Las cosas no son sencillas y luego parecieran complicarse. Un Dios que se hace hombre, un Dios que vino a la tierra en forma de humano. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, quiero pensar que muchos lo ven como algo lejano, como el Hijo de Dios, como alguien especial y sobrenatural. Pero lo que Dios dejó como evidencia para nosotros es que nuestro Señor Jesucristo vino como hombre, nacido de una mujer, y se desarrolló tal y como nosotros lo hemos hecho. Nació, creció, fue un niño, un adolescente, un joven.
Y como nosotros, tenía un ciclo que cumplir. Pero a diferencia de nosotros, él tenía un propósito mayor que llevar a cabo durante su vida. Dios quiere que nosotros podamos comprender en vida cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. A veces pensamos en cosas extraordinarias, máximas, sin darnos cuenta que aún las pequeñas cosas son tan relevantes en el reino de Dios. Son tan relevantes. Al decirles de esto, recuerdo no hace mucho tiempo que hubo una película que hablaba sobre unos jóvenes que habían crecido culturalmente en la palabra de Dios. El tiempo pasó, crecieron, y ellos sentían en su corazón que había un propósito para sus vidas, un propósito mayor, y no podían comprenderlo y no podían entenderlo. Conforme fueron creciendo, se fueron integrando a las actividades del mundo y pareciera que este pensamiento de que ellos habían nacido por alguna razón específica, que durante el tiempo de su preparación, el tiempo de acercarse a Dios, Dios se los había hecho sentir. Y ahora al integrarse al mundo, parecía que este propósito se había diluido, ya no existía más. Con el paso del tiempo, hace algunos años, hubo un atentado terrorista en España o en Inglaterra, si no mal recuerdo, y hay una película al respecto. Y estos muchachos se ponen de acuerdo para hacer un viaje de diversión, un viaje de excursión. No había otro propósito. Y coinciden en ese ferrocarril. Y coincide que en ese ferrocarril se va a llevar a cabo un acto terrorista. El desarrollo es que ellos se ven involucrados y detienen a los terroristas que iban a hacer explotar ese ferrocarril. La conclusión en esa historia, que es verídica, ellos entendieron que para eso Dios les había dado la vida para un momento específico, para un momento especial, para un momento trascendente en el que iban a impactar la vida de los demás. Y para nosotros es exactamente igual. Muchos crecemos y termina nuestro ciclo y nunca entendemos ese propósito. Por muchas razones. Pero Dios tiene un propósito. No es que por parte de Dios ese propósito se haya perdido. Dios tiene un propósito. Personalmente me queda muy claro. El solo hecho de que Dios me permite estar aquí, aunque sea a la distancia, de manera virtual, obedece también a ello. A que hubo un instante, y hablo de manera personal, ese instante cambió mi vida. Y cambió mi vida cuando hubo una instrucción directa de parte de Dios. Cuando Dios puso en mí algo que hasta la fecha yo no sé si fue un sueño, fue un pensamiento, pero está vívido y está presente. Y en ese sueño, en esa revelación, en esa experiencia, yo había muerto en esa experiencia y estaba frente a Dios. Y transcurrieron muchas cosas, no me voy a detener en eso, pero el punto álgido, el punto particular de ese sueño, de ese pensamiento, de esa revelación, fue estar frente a Dios y Dios preguntándome de manera amorosa, ¿qué había hecho con la vida que Dios me dio? ¿Qué hiciste con la vida que te di? Y fue tremendo. Podría compararlo como la experiencia que está teniendo David cuando dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de mí? En esa dimensión, sin ser igual, cuando Dios me cuestiona y me pregunta, ¿qué hiciste con la vida que te di? Y la siguiente pregunta fue, ¿les hablaste de mí?
¿Les dijiste que yo soy el Dios Todopoderoso? Fue algo impactante porque me quedé sin palabras. Quería yo que eso no estuviera ocurriendo y no estuviera pasando. Y esa es una de las varias razones por las que Cristo, nuestra familia, existe. El Señor me demandaba y me decía, les hablaste de mí. Y eso es lo que hacemos en Cristo, en nuestra familia. Les hablamos del Dios Todopoderoso. Les hablamos del Dios Omnipotente. Les hablamos del Dios Omnisciente. Les hablamos del Dios de misericordia. Les hablamos del Dios que amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo llamado Jesucristo por amor a nosotros y lo entregó en sacrificio por nosotros para que Él pagara el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra vida, porque ciertamente estábamos condenados a la muerte eterna, ciertamente estábamos condenados a ser esclavos del pecado por siempre y para siempre, mas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, expresado por el derramamiento de su sangre al entregar su vida, nos libertó, nos dio libertad. En un instante, la pregunta es si podemos apreciarlo, si podemos comprenderlo. En medio de las distintas circunstancias que atravesamos y los momentos por los que atravesamos, que para muchos quizás son extraordinariamente difíciles, pero no es una obra nuestra. Esa obra es obra del Espíritu Santo. Dios tiene un propósito. Y oramos desde Cristo en nuestra familia para que Dios se revele a la vida de todos y cada uno de ustedes y que Dios pueda mostrarles en amor el propósito que Dios tiene para cada una de sus vidas. Todos tienen un propósito. Nadie puede considerarse más ni menos, puesto que Dios nos ha permitido la misma capacidad, las mismas herramientas para lograrlo. También es cierto que la lucha que libramos en el día a día no es contra las personas que me rodean o viven conmigo, no es contra mis padres, no es contra mi madre, no es contra mis hijos. Mi lucha no es contra los vecinos. Mi lucha física no es contra los que hacen maldad, contra los impíos o contra los malos gobernantes. Dios en su palabra me da entendimiento para comprender que hay un mundo espiritual del cual generalmente no estamos conscientes de ello. Hay un mundo espiritual de maldad y hay un mundo espiritual regido por Dios, lleno de amor, de misericordia, de bondad y de gracia. Ambos mundos están en conflicto. Ambos mundos están en lucha. Y cuando hay una batalla, cuando hay una pelea, generalmente para el vencedor hay un trofeo, hay un galardón. Para nosotros ese galardón es la vida eterna, es la corona de justicia. Nuestra lucha es espiritual. Pablo lo expresa perfectamente en una de sus cartas y dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra otra persona, nuestra lucha es espiritual, y señala y dice, nuestra lucha es contra príncipes y gobernadores, contra huestes de maldad que están en los espacios celestiales. Contra eso es nuestra lucha y no somos conscientes de ello, pero podemos empezar a entenderlo cuando usted empieza a caminar en la palabra de Dios para conocer a Dios y Dios le va guiando un paso a la vez para comprender ese mundo espiritual y para que yo pueda comprender
cuál es el papel que Dios ha designado para mi vida y por consiguiente cuál es el propósito que Dios tiene. Dios no nos ha dejado solos, nos dejó su palabra, nos dejó la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente como hombre murió y resucitó al tercer día y fue glorificado y fue levantado al cielo, en donde reina a la derecha del Padre. Y nuestro Señor Jesucristo expresó: no los dejaré solos, porque mi Padre les enviará el Espíritu Santo para que more entre ustedes, para que Él los enseñe, para que Él los guíe, para que Él los lleve a la verdad, a toda verdad, no nada más a la verdad, a la única verdad. El Espíritu Santo nos conforta, nos ayuda, nos fortalece, nos enseña, nos da entendimiento de las cosas que están mal, que no tienen razón de ser. Aún desde niños experimentamos, aunque no logramos hacerlo consciente y quizás no podemos entenderlo, pero aún desde niños empezamos a tener un discernimiento de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Hay una serie de programas científicos que hablan al respecto de cómo está en nuestra naturaleza y que de acuerdo a la palabra de Dios y como hemos estado hablando, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un estuche en el cual habita nuestra alma y el espíritu. Dios nos formó del barro, como hemos estado viendo en las últimas reuniones. Formó la estructura del ser humano, pero no tenía vida. No había más, no era más que una figura de barro. Y sobre esa figura de barro, Dios sopló su aliento de vida. Y ocurrió un milagro extraordinario. Al platicar esto, alguien me decía que ocurre exactamente como en la concepción. Cuando un hombre y una mujer se reúnen, cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas y producto de esa unión, en algún momento determinado, ellos procrean un hijo. Cuando se junta la célula del hombre con la célula de la mujer, cuando se unen las dos células, son dos células distintas, pero cuando se unen, dan lugar a algo distinto a cada una de ellas. Conserva propiedades de una y de otra, pero ahora es distinto. Y eso es lo que va a dar origen a un nuevo nacimiento, a una nueva persona en este mundo. Quisiera llevarlos a ustedes para que ese mismo proceso es el que se está dando cuando Dios forma al hombre del barro y cuando sopla en él aliento de vida. Algo extraordinario, algo que escapa a nuestras mentes, se forma ahí. Les comenté en la reunión pasada que está el cuerpo, está el aliento de Dios que sopla sobre ese cuerpo y en medio de los dos se forma el alma. Dice la palabra, y fuimos almas vivientes. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Debería de funcionar como una unidad. No obstante, a veces nuestro cuerpo domina al alma y la tiene en esclavitud, la tiene en servidumbre, porque este cuerpo simplemente desea las cosas que le produzcan satisfacción, cualesquiera que éstas sean, cualesquiera. Y el alma está sujeta o está subordinada cuando debería de ser al contrario. Y a su vez esa alma marca la manera de conducirse y a la parte espiritual no la deja crecer. Dios desea que tengamos crecimiento espiritual y que al tener crecimiento espiritual, al venir a morar el Espíritu Santo, al ser sellados por el Espíritu Santo, ahora
ese espíritu sea el que controle al alma y a su vez esa alma controle al cuerpo. Cuando eso se produce, cuando eso logra llevarse a cabo, ese individuo, esa persona, se ha convertido en una persona libre. La palabra de Dios dice, cuando nuestro Señor Jesucristo está con la mujer samaritana en el pozo de agua, mujer, créeme, le dice nuestro Señor Jesucristo, que la hora viene y ahora es, que vendrán los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. De tales adoradores busca el Padre. No voy a detenerme ahí. La pregunta es, cuando digo que yo busco a Dios, que alabo a Dios, que adoro a Dios, la pregunta es cómo lo estoy haciendo. ¿En mi cuerpo? ¿En mi alma? ¿O con mi espíritu? ¿O con las tres cosas? ¿Con mi alma, con mi mente, con mi espíritu, con mis fuerzas? ¿Cómo lo estoy haciendo? Dios quiere que lo adoremos en espíritu y lo adoremos en verdad. La palabra de Dios incluso dice que su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta el fondo de nuestro ser, separando los ligamentos de las articulaciones. Y dice, hasta partir el alma del espíritu. Porque la verdadera adoración, y ese es un punto importante y quiero que lo recuerde, la verdadera adoración viene de nuestro espíritu. Ni siquiera podemos entenderlo, comprenderlo, pero si no caminamos, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, buscar la palabra de Dios, orar en la palabra de Dios, y si Dios nos lo pide, ayunar y hacer sacrificio de obediencia y de adoración para Él, el Señor va desarrollando esta capacidad para poder adorarlo verdaderamente en espíritu. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, he aquí que la hora viene en que vendrán los verdaderos adoradores. ¿También se puede adorar a Dios solo con el alma? Sí, es correcto. Y recuerde que en el alma están alojadas toda la parte de las emociones y del intelecto y de la voluntad del ser humano. Yo siento, yo quiero, yo puedo. Es el resumen de las cosas que refleja el alma, la mente, la voluntad, las emociones. ¿Puede alguien pensar que está adorando emocionalmente? Es correcto. Esa adoración llega hacia Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, dice no, porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero cuando viene el crecimiento espiritual, cuando ese espíritu empieza a impactar en esa alma, el individuo toma conciencia. Y entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando el salmista dice, bendice alma mía al Señor, ahora la parte espiritual ha tomado el control. Ahora esa parte espiritual le puede decir al alma, alaba al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando el espíritu no domina y domina el alma, no tenemos pensamiento, no tenemos conciencia para entender las cosas que nos pasan en el día a día. Pueden ser problemas, accidentes, enfermedades, situaciones extraordinariamente difíciles. Y entonces no tenemos la capacidad de ver más allá y nos sobrepasa. Y entonces nos ponemos tristes, lloramos, nos angustiamos, nos deprimimos, nos llenamos de ansiedad. Y no tenemos la capacidad para decirle a nuestra alma, alma, voltea al Señor, alma, agradécele al Señor por todas las bendiciones que te ha dado. No tenemos esa capacidad.
sino que nos enfrascamos en ese dolor por el que está pasando nuestra alma. Y no tenemos la fortaleza espiritual si no buscamos a Dios para salir de ello. Y cuando el salmista le dice, alma mía, bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y también dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, mi cuerpo, mis extremidades, todo lo que soy yo, bendiga y alabe al Señor y esté en reconocimiento permanente. Es extraordinariamente importante comprender esto. Les he externado a ustedes que si en algún momento hay dificultad para comprenderlo, para entenderlo, les he puesto que ustedes pueden contactarme, ya sea a través de mi WhatsApp, ya sea a través del correo electrónico, y preguntarme, y lo que yo no sepa, pues lo iremos y lo investigaremos y lo abordaremos en conjunto. Y la información que yo tenga, si es para crecimiento de ustedes, la pondré hacia ustedes o incluso tener una entrevista personal para explicarlas. Es extraordinariamente importante. Con frecuencia el apóstol Pablo, al hablar de la palabra de Dios, se refiere a que nosotros somos como soldados, debemos de vestirnos como soldados, debemos portar las armas de un soldado. ¿Para qué es un soldado? Para pelear la buena batalla. Dios quiere que peleemos la buena batalla. Ciertamente la palabra de Dios dice, Él es el que pelea nuestras batallas, pero nosotros somos el mecanismo de acción, somos los que vamos al frente. Y Él es el que influye en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros vayamos hacia el frente. No es que físicamente Él es el que va a pelear mi batalla. Se requiere la parte receptora, se requiere la parte que a nosotros nos corresponde. Dios no puede orar por mí, mi espíritu no puede orar por mí. Se necesita mi voluntad y mi deseo y mis fuerzas para dejar de hacer las cosas que me distraen y que me apartan de Dios y para hacer un esfuerzo y concentrarme en aquellas que me van a llevar en el camino del conocimiento hacia Él, y que al llevarme en el camino de conocimiento hacia Él, eso me irá fortaleciendo y me irá preparando en el día a día hasta ser lo que Dios desea, el producto que Dios desea para ser usado. En este contexto, en estas últimas reuniones hemos estado hablando de que yo no lo comprendí así hasta hace poco tiempo. Hay enfermedades que son físicas y lo entendía como médico, pero no alcanzaba a dimensionarlo. Normalmente como médicos sabemos que más de las 3/4 partes de las enfermedades que conocemos les llamamos enfermedades psicosomáticas, es decir, se originan en nuestra mente, se originan por un desequilibrio de nuestras emociones. Y ese desequilibrio, eso que se origina en nuestra mente, tiene una manifestación física. Y ahí nos quedamos médicamente, pero no pensamos en la parte espiritual. No pensamos en la parte tan relevante y tan importante que es la parte espiritual. Y eso nos lleva entonces a lo que hemos estado hablando. Hay enfermedades del cuerpo que no se tratan de la misma manera que una enfermedad espiritual. Hay enfermedades del alma que no se tratan como se trataría una enfermedad espiritual o una enfermedad del cuerpo, aunque cada una de ellas tiene repercusión sobre las otras. Y hay enfermedades que son del cuerpo, en las cuales Dios también envía remedio y medicina humanamente, naturalmente hablando, para la solución de estos escenarios. Nos habíamos detenido entonces en las enfermedades espirituales y habíamos estado
hablando un poco al respecto. Voy a continuar, pero quisiera pasar primero a la proclamación que hemos estado haciendo. La importancia de proclamar la palabra es cambiar el mundo espiritual que nos rodea, es darle oportunidad al mundo espiritual gobernado por el Señor para que se extienda sobre nuestras vidas y para que cree un círculo alrededor de nosotros y que el Señor nos guarde y nos proteja. Proteja nuestros pensamientos, nuestra mente, y que lo hagamos consciente para que nosotros decidamos qué es lo que van a entrar por mis ojos, qué es lo que van a entrar por mis oídos, a qué le voy a dar lugar. Esa sí es capacidad del hombre. Dios no lo puede hacer directamente. Cuando yo veo con mis ojos cosas que no debo de ver, es mi voluntad. Aun cuando Dios marca que no debiera hacerlo, es mi decisión. Cuando yo hablo de una manera que no es correcta delante de Dios, cuando hablo con maldiciones, cuando hablo con señalamientos, cuando hablo emocionalmente, no es el Señor el que quiere que yo lo haga. Lo estoy haciendo yo porque esa es una decisión que puede estar basada por desconocimiento, por ignorancia o simplemente porque no deseo hacer lo contrario. Proclamar la palabra es crear, darle oportunidad a la palabra de Dios que ya salió de la boca de Dios y que simplemente está haciendo eco en el universo para que esa palabra actúe espiritualmente y prepare el ambiente espiritual para que yo sea más receptivo a las cosas que Dios tiene que decir. Les hemos estado insistiendo que esta proclamación la haga en su casa en voz alta, y al estar diciéndola en voz alta, no simplemente la lea en voz alta, sino que medite y reflexione en lo que está usted expresando. La proclamación que hemos estado haciendo dice: Señor, has escuchado mi oración y has elegido mi corazón como el lugar en el que yo puedo adorarte y ofrecerte alabanzas y adoración como sacrificio. Me humillo ante ti, oro delante de ti, busco tu presencia, y al hacerlo sé que me aparto de los caminos de maldad e iniquidad. Sé que me aparto de caminos de mentira, de caminos de muerte. Por lo tanto, Señor, al buscarte me vuelvo hacia ti con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y al hacerlo estoy confiado, porque sé que tú me escuchas y respondes. Yo sé que eres un Dios de misericordia. Confiado estoy en ti, porque tengo la seguridad que he sido perdonado de mis pecados, que he sido perdonado de mi maldad a través del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien ha pagado el precio de mi libertad y lo pagó a un alto precio con su sangre preciosa, lo más valioso que hay en el universo. Con su sangre preciosa, con la última gota, pagó totalmente el precio de mi libertad, compró y arrebató el acta de los decretos que yacía en poder de Satanás, y se la arrebató y triunfó sobre este para traernos a nosotros libertad y darnos vida eterna, porque ciertamente estábamos condenados a la prisión y a la muerte eterna. Por lo tanto, yo veo tu mano de misericordia en mi vida todo el tiempo, todos los días. Veo tu mano de misericordia en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis familiares, con mis vecinos. Yo veo tu mano de misericordia permanentemente. Señor, abre tus ojos para que nunca, Señor, me aparte de tus caminos de verdad y de justicia. Abre mis oídos, Señor, abre mis sentidos espirituales. Permíteme, Señor, tener amor y misericordia por aquellos que sufren y que son violentados. Dame la voluntad y la fortaleza para bendecir a mis enemigos, para bendecir a los que me maldicen, para perdonarlos,
Dame la fuerza y la voluntad para no apartarme ni a derecha ni a izquierda de tus caminos. Dame la fortaleza para guardar tus estatutos, tus mandamientos, tus ordenanzas, oh Dios. Y entonces estaré confiado y seguro estoy de que moraré por siempre y para siempre en tu casa, en la morada eterna que tú tienes preparada para mí. Yo sé que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue completa y fue suficiente. Él lo selló, y sé que soy tu hijo, y sé que me amas, y sé que pertenezco a la familia celestial, coheredero de todas las cosas, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Habíamos dado algunos ejemplos acerca de cuestiones espirituales. Nos referimos a Isaías 61:1, en donde nuestro Señor Jesucristo, después en Lucas 4:16, se habla de esto mismo, en el cual nuestro Señor Jesucristo, estando en la sinagoga, abrió el rollo, abrió el libro. Acuérdense que los libros eran como rollos, y leyó este pasaje que se refería al profeta Isaías en su capítulo 61 a partir del versículo 1, en donde nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahora recuerde que nuestro Señor Jesucristo había sido capacitado, fue bautizado y los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo para fortalecerlo. Eso es lo que pasa cuando usted empieza a caminar en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, y empieza a buscar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. El Señor lo va a bautizar en su espíritu, y al hacerlo lo va a fortalecer, lo va a preparar, lo va a capacitar. Eso es lo que está diciendo aquí. El Espíritu de Dios está sobre mí porque Jehová me ha ungido. Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos. Empezamos esta reunión diciendo: Dios nos permite llevar palabras, llevar su palabra, no nuestras palabras, llevar su palabra que alienta, su palabra que anima, su palabra que consuela, su palabra que vivifica, su palabra que sana, su palabra que restaura, su palabra que da vida eterna. Jesús está diciendo esto: está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los que las necesitan. Todos necesitamos y estamos pobres cuando no tenemos la palabra de Dios. Podemos tener todos los tesoros del mundo, pero si no tenemos a Dios, somos los seres más miserables del universo. Continúa diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados. Nos quebrantamos por muchas cosas. Nos quebrantamos por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por la depresión. Tomamos decisiones que nos traen dolor. ¿Usted quiere tomar una decisión que aparentemente sea buena para usted? Y al hacerlo, usted pierde la perspectiva de lo que estamos ofendiendo y dañando a los demás. Cuando usted sea consciente de ello, entonces sabe que aunque parezca que está feliz, está usted quebrantado. Y el Señor lo llevará a ese punto. Y cuando el Señor nos lleve a ese punto de quebrantamiento para comprender y entender, el Señor busca ciertamente algunas cosas que son importantes para que nosotros empecemos el camino hacia Él. Continúa diciendo: a pregonar libertad a los cautivos. Sobre todo estamos hablando de que somos cautivos de nuestros propios pecados, de nuestras propias fallas al apartarnos de los ordenamientos y de los mandatos de Dios. Hay una consecuencia. Cuando hablamos de Dios no hablamos de las consecuencias, pero hay consecuencias de nuestras decisiones. Ciertamente el Señor nos llama a orar por todos los hombres, pero esto no quiere decir que no nos demos cuenta cuando muchos de esos hombres se están apartando de los caminos de Dios. Cuando mentimos, cuando adulteramos, cuando engañamos,
cuando abusamos del prójimo para enriquecernos a nosotros, y hablo a todos los niveles, cuando hay personas en el mundo que solamente lucran con el resto de los demás y lo único que buscan es un fin material y económico de poder, están tremendamente apartados de los caminos de Dios. Están cautivos. Son presos de su misma ambición. Pero la palabra de Dios es para todos. Dios quiere libertarnos a todos. No importa el grado de afectación que podamos tener. La misericordia de Dios es para todos, para buenos y para malos. Su palabra dice que el sol sale para buenos y para malos y nos da la capacidad de elegir. A eso se llama gracia. Yo decido si quiero seguir muerto y morir eternamente o si quiero empezar a vivir. Si quiero empezar a vivir, el Señor me dice, este es el camino que te lleva a la vida eterna. A través de mi Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través de seguir mis pasos, a través de seguir mis ordenanzas, a través de seguir mis mandamientos, a través de seguir mi palabra. Tú elige hoy, dice el Señor. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, vine a devolver también la vista a los ciegos. Cuando no conocemos la palabra de Dios, ciertamente caminamos en un mundo de ciegos, porque no podemos ver la luz de la verdad. No viene a nosotros el entendimiento. Termina diciendo a liberar a los oprimidos. Ciertamente, en Romanos 6, Pablo expresa que con todas estas cosas éramos esclavos del pecado. Estábamos atrapados, pero nuestro Señor Jesucristo vino a libertarnos y vinimos ahora a ser esclavos, pero esclavos de justicia por amor hacia Él. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quisiera finalizar señalándoles a manera de conclusión en relación a los problemas espirituales. ¿Cómo yo me enfoco en buscar sanidad espiritual? Más tarde iremos hablando en las siguientes reuniones de las enfermedades del alma. Es mucho más extenso y de cómo el Señor va a guiarme para ser sanado de las enfermedades del alma. Estamos hablando ahora y enfocándonos en los aspectos espirituales. Puede haber espíritus que no están en el orden de Dios, que nosotros les abramos la puerta y que vengan y empiecen a dominar nuestra vida sin darnos cuenta. Hay muchas. Sería extenso tratar de abordarlo ahorita. Pero hay enfermedades espirituales. También en la palabra de Dios, cuando habla del rey Saúl, dice que un espíritu malo de parte de Dios. O sea, Dios también puede permitir que espíritus que no son convenientes para nosotros vengan y empiecen a dominar nuestra vida. Aún en ello Dios tiene un propósito, el propósito de recapacitar, de darnos cuenta de que estamos incurriendo en una situación que es equivocada y que es errónea. De manera breve, entonces, quiero señalarles a ustedes la primera manera, nuestro primer arma, nuestra primera herramienta que tenemos para las enfermedades espirituales, principalmente son la fe, la oración, el confesar nuestros pecados y buscar la palabra de Dios. Voy a repetir, la fe, la oración, el confesar mis pecados y que eso me lleve al perdón y buscar la palabra de Dios. Recuerde que la fe es fundamental
La palabra de Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Personas decimos con mucha frecuencia, sin conocer a Dios, yo tengo fe, yo tengo mucha fe. Uno tiene que ser muy cuidadoso para no caer en contienda y no lastimar a las personas. Pero muchas veces no es fe la que tienen, porque Dios mismo define el término de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que usted espera y la convicción de que eso va a ocurrir. Y que la fe viene a su vida, no es algo que nosotros tenemos, viene a nuestra vida. ¿Cómo viene? Por escuchar la palabra de Dios. Si usted está escuchando en el día a día la palabra de Dios, aunque usted no sea consciente, tenga la seguridad de que su fe está siendo aumentada día a día, aunque no se percate en ello. En algún momento habrá una manifestación en la cual Dios le hará ser consciente de los cambios que están ocurriendo en su vida. La principal herramienta, la principal arma para luchar contra las enfermedades espirituales es tener fe. La fe también viene como un don de Dios, pero principalmente viene por escuchar la palabra de Dios. De tal manera que si usted está permanentemente escuchando la palabra de Dios, su fe va a ser aumentada. A pesar de que usted no lo quiera, su fe va a ser aumentada. Para ello, habrá que tomar decisiones en nuestras vidas, habrá que elegir. Muchas veces hay cosas que nos producen satisfacción en el día a día, distracciones, actividades, películas, actividades, pero yo tengo que elegir ese tiempo o la palabra de Dios, y eso nadie puede hacerlo por nosotros mismos, nadie puede hacerlo por usted. Usted tiene que tomar esa decisión. Y de repente eso lo va a llevar a otra lucha, porque cuando quiera hacerlo van a aparecer todos los inconvenientes habidos y por haber en el mundo. Va a sonar el teléfono, va a tener visitas, lo van a interrumpir, no lo van a dejar concentrarse, a lo mejor va a tener dolor, a lo mejor le van a dar una noticia desagradable. Pero si usted comprende y entiende que esos son ataques espirituales que quieren impedir que usted crezca en fe y por lo tanto que crezca espiritualmente, nosotros debemos determinar continuar adelante, no detenerse, no claudicar, escuchar de mañana, de tarde y de noche la palabra de Dios tal y como Él lo estableció en su palabra. Meditarás en este libro de día y de noche, y que este libro nunca se aparte de tu boca. Dice de tu boca, no de tus ojos, no de tu pensamiento, de tu boca. En otras palabras, proclama la palabra de Dios, lee la palabra de Dios en voz alta permanentemente cada que lo hagas. Porque cuando usted lo hace en voz alta, hay un mundo espiritual que se está impactando, pero además la palabra de Dios está entrando por sus oídos y lo está fortaleciendo espiritualmente. Y eso lo va a preparar para la batalla del día a día, cualesquiera que ésta sea. Esa es la principal herramienta. Y en eso consiste el poder sanador de la palabra de Dios. Porque en la medida que usted atesore la palabra de Dios, Dios nos da la capacidad a través de su Espíritu Santo de discernir qué es lo que está pasando. Y si es espiritual, usted tiene la ayuda del Espíritu Santo y usted puede orar en ese sentido. Señor, tu palabra lo expresa, tu palabra lo dice, tu palabra lo señala, tu palabra me anima. Señor, tu palabra dice que si yo me mantengo, ninguna enfermedad que viene sobre los que no creen en tu palabra, sobre los que no están en tu palabra, vendrán hacia mí. Y sé que tú me llevarás, Señor, a buen destino, a buen puerto, Señor. Señor,
sana mi espíritu en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero tiene que tener el recurso de la palabra. Si usted tiene la palabra y usted abre su boca, la palabra va a empezar a venir una y otra vez y lo va a llevar de un versículo a otro, y en menos de lo que usted se dé cuenta, usted va a estar fortalecido espiritualmente, aún estando en la peor circunstancia que pueda estar. Por lo tanto, el desarrollo de la fe a través de la palabra de Dios nos lleva a la oración. Dios sabe de nuestras debilidades y nos dejó su palabra, porque incluso a través de los salmos y de los proverbios son una guía de cómo debo orar a Dios, de cómo debo dirigirme a Dios permanentemente. Esa es la segunda herramienta poderosa para pedir la intervención de Dios, para permitir la intervención divina en nuestras enfermedades, creyendo en todo momento, creyendo en la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo les preguntaba, ¿crees tú en el poder de Dios? Cuando ellos respondían, creo, Señor, creo. Entonces sé libre del azote de tu enfermedad. Así como has creído, así sea. Sin olvidar la voluntad de Dios. El mismo apóstol Pablo se describe en la Escritura que él tenía un problema que no se especifica en la palabra de Dios. Podemos inferir cuál sea. Como médico, lo que yo infiero es que él tenía un dolor por detrás de los ojos, se llama dolor retroocular. Cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, dice que una luz más brillante que el sol lo deslumbró y quedó ciego. Humanamente y médicamente podría pensar que lo que él tuvo fue una quemadura importante y podría pensar que eso le dejó una secuela. Pablo dice que tenía un aguijón de Satanás que lo bofeteaba de día y de noche, y que él oró al Señor hasta que recibió una respuesta. Y en la respuesta, quizás a muchos de ustedes les sorprenderá, la respuesta de Dios para Pablo no fue, está bien Pablo, sé sano. No, no fue así. En esa respuesta, el Señor le dijo a Pablo, Pablo, que te baste mi gracia, que te baste la gracia que he tenido sobre tu vida, porque en tu debilidad, cuando tú tienes ese aguijón de Satanás que te abofetea, cuando tú tienes esa debilidad, mi poder se perfecciona en tu vida, para que hagas lo que yo he establecido para con tu vida. Y Pablo expresa que ese aguijón le permitía recordar su debilidad humana y que él tenía que reconocer en todo tiempo a su Señor, para que él no se exaltara de las cosas de las cuales había sido testigo. Para nosotros el exaltarnos significa llenarnos de soberbia, llenarnos de vanidad, llenarnos de egoísmo. Es tan fácil caer en ello, y al hacerlo empezar a quitar, dejar a un lado la presencia de Dios. Entonces tenemos la fe y la oración. En la medida que aumente nuestra fe, tiene que venir sobre nosotros entendimiento de las cosas que han estado mal en nuestra vida. Y cuando yo puedo tener entendimiento de las cosas que han estado mal en mi vida, cualesquiera que éstas sean, porque para nosotros es completamente distinto, para cada uno de nosotros, cuando yo empiezo a ser consciente de las cosas que me han apartado de Dios, yo tengo que ir delante de Dios y decir, Señor, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de las cosas que me han apartado de ti. Me arrepiento de mis debilidades humanas. Me arrepiento de haber tomado decisiones que yo sabía que no debería de haber tomado y que yo insistí en mi propia emoción. Me arrepiento, Señor, de haber lastimado a los demás. Me arrepiento de no haber sido justo con los demás.
Me arrepiento de haber expresado con mi boca mentiras y maldiciones para con los demás. Me arrepiento de haberlo señalado, porque cuando usted se arrepiente, ese corazón empieza a ser de agrado para el Señor. Y al estarse arrepintiendo, estamos confesando nuestros pecados. Tenemos entonces 3 cosas: la fe, que va a venir a través de escuchar la palabra de Dios, y el estar escuchando la palabra de Dios le va a dar el instrumento para que usted llene su boca y esté orando permanentemente, orando en todo y por todo hacia Dios. Y en la medida que lo haga, usted no puede mezclar un líquido sucio y turbio en un vaso limpio y beberlo. Usted quiere que el agua sea limpia, transparente y cristalina, y para poder beberla con confianza. Por lo tanto, a medida que usted crece en fe, a medida que usted desarrolla la capacidad de orar en todo y por todo, y no necesariamente estoy diciendo que debe estar arrodillado 24 horas al día. Usted puede ir conduciendo y estar en una reflexión con el Señor y estar orando y estar agradeciéndole. Usted puede estar comiendo y estar agradeciendo por los alimentos, puede estar cenando y estar agradeciendo por la cena, puede estar durmiendo y darle gracias al Señor por darle descanso y un sueño reparador, puede darle gracias al despertar y abrir sus ojos, puede darle gracias por permitirle estar humanamente con las personas que le producen afecto, puede darle gracias a Dios por la prueba, como decía Pablo, que en su debilidad humana el poder de Dios se derramaba. Y además acorde a la palabra de Dios que dice: y le pedimos perdón por nuestros pecados y nos dé la capacidad de perdonar a los que hemos ofendido y los que nos ofenden. Analizar y estudiar la palabra de Dios, que va en relación a tener la palabra del Señor permanentemente y a no apartarse, sino a buscar personas que estén en la misma línea de pensamiento con usted. Si usted está buscando al Señor, pero vamos a decirlo humanamente, si sus compañías con las que anda, ellos no andan en caminos de bien, ellos andan en caminos de mal, ellos andan en camino de muerte, ellos andan en camino de mentira, ellos andan en camino de perversión, usted no tiene nada que estar haciendo ahí. Aunque emocionalmente esté ligado, usted tiene que poner un alto, pedirle al Señor que lo fortalezca y apartarse y buscar a aquellos que también están buscando a Dios de toda su mente, de todo su corazón y de todas sus fuerzas. Usted puede empezar esta misma noche, ahí antes de dormir, en su reflexión, y derrame su corazón, abra su corazón. En esta semana hablaba con un hombre que está agonizando, y yo le decía que lo más importante en este momento, más allá de su cuerpo, más allá de que su cuerpo vaya a desfallecer completamente y se quede sin vida, que lo más importante es su alma y el lugar en donde su alma estará en la eternidad. Y que el mejor lugar para estar es estar en la presencia de Dios, no fuera de su presencia. Pero para estar en la presencia de Dios, él tenía que ir delante del Señor y reconocerlo como el Dios Todopoderoso, reconocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como su Redentor y como su Salvador, y saber que el Espíritu de Dios se encuentra presente para fortalecerlo y ayudarlo con sus batallas en el día a día. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches.